¿Cuál es la diferencia entre cardio HIIT o cardio LISS? Quédate en este video que te explico cada detalle. Bienvenidos a Peque Fitness. Hoy vengo con un nuevo video donde vamos a despejar la gran duda de cuál es la diferencia entre cardio HIIT y cardio LISS, ¿sí? Pero antes no olvides de suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales, darle like al video y compartirlo, así cada vez la comunidad fit crece más y más. Así que empecemos. Bueno, vamos a empezar hablando del cardio HIIT. Así como la palabra lo indica, su nombre está en inglés, es un cardio, es un entrenamiento de alta intensidad. ¿Esto qué significa? Que es un entrenamiento de corto tiempo, de alta intensidad, donde vos llevas a tu resistencia al máximo, donde la realidad es que lo das todo en el entrenamiento y es en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Un ejemplo puede ser como las clases que hacemos de cardio HIIT o cardio HIIT sin impacto. Eso puede ser un ejemplo, o otro ejemplo que puede haber es hacer en la caminadora, vos que estás caminando y haces como unos sprints, hacer intervalos de caminando y corriendo. Por ejemplo, vas caminando normal y subís la velocidad y vas a un ritmo súper rápido corriendo durante, no sé, por ejemplo, 1 minuto, y bajás la velocidad y seguís caminando. Y así vas alternando corriendo, caminando, corriendo, caminando. Al igual que el elíptico, la bicicleta o cualquier otra forma. Sí o sí es un intervalo, ¿sí? Donde en un periodo corto de tiempo vos das todo, das lo mejor, haces la mayor cantidad como de repeticiones, como les digo en las clases. Y luego descansas durante, no sé, 30 segundos, 1 minuto y vuelves así, alternando las intensidades, ¿sí? Pero bueno, este cardio no se practica durante mucho tiempo, o sea, lo ideal es entre 20 y 25 minutos como máximo, porque realmente es muy fuerte y tenés que tener mucha resistencia para literal resistir a ese entrenamiento. Así que se los recomiendo por un periodo corto de tiempo. Lo ideal es que lo hagan las personas que están ya acostumbradas a entrenar. No se los recomiendo para principiantes, porque al de no hacer nada, al hacer este tipo de entrenamiento, realmente les puede hacer mal, se pueden sentir mareados, se pueden agitar, o sea, realmente no queremos eso. Entonces lo recomendable es que vayan poco a poco y una vez que tengan un buen entrenamiento, una buena resistencia, bueno, prueben hacer este tipo de cardio, ¿sí? Pero lo ideal es que para principiantes no lo hagan. Otro tip que les voy a dar es que no lo hagan todos los días, más que nada si hacen entrenamiento de pesas. ¿Por qué les digo esto? El entrenamiento HIIT, como es un entrenamiento de alta intensidad e involucra todo el cuerpo, si un día, por ejemplo, haces pesas y haces piernas y después de eso haces este cardio, o sea, te vas a quedar sin piernas. Realmente, o sea, si lo intentaste alguna vez o querés saber lo que se siente, inténtalo y vas a ver que te cansas demasiado. Por eso yo no lo recomiendo hacerlo todos los días. Lo ideal es que hagas el entrenamiento del cardio LISS durante todos los días y cada tanto hagas este tipo de cardio HIIT. Así tu cuerpo no se acostumbra y solamente cada tanto haces este tipo de entrenamiento para darle mayor resistencia al cuerpo, pero no lo haces todos los días porque realmente es muy cansador, ¿sí? Por ejemplo, si haces burpees, sentadillas, salto, trote y en ese mismo día entrenaste piernas, o sea, sale silla de ruedas, te quedas sin piernas. Entonces lo ideal es que, por ejemplo, hagas caminata en la cinta o elíptico, por ejemplo, y después separado obviamente de las pesas, o después de las pesas haces el cardio. Y ahí no vas a cansarte tanto como si harías un cardio HIIT. Bien, ahora vamos con el entrenamiento de cardio LISS. El cardio LISS es un entrenamiento constante de larga duración que es a un ritmo constante. Por ejemplo, caminar en la cinta durante 40-45 minutos, ¿sí? O hacer elíptico o andar en bicicleta durante ese periodo de tiempo, donde vos vas a estar a un ritmo que te cueste, por ejemplo, caminando, pero que te cueste mantener una conversación, y que no lo hagas a un ritmo ni muy sacada ni tampoco ahí tipo paseando, no. Lo ideal es que lo hagas a un ritmo constante, que a vos te cueste hablar y durante 40-45 minutos, ¿sí? Al igual que la bicicleta, al igual que hacer elíptico. No hagan intervalos, sino que se mantienen constantes durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Este tipo de cardio es ideal para principiantes si vos recién empezás.
te súper recomiendo que hagas este cardio, así tu cuerpo se va acostumbrando. Como dije anteriormente, te recomiendo que combines los dos. En general, mi recomendación es que hagas todos los días, o no sé, por ejemplo, 5 días a la semana cardio lis, caminar, trotar o andar en bicicleta durante 40-45 minutos a un ritmo constante, y cada tanto, no sé, una vez por semana o cada 2 semanas hacer una sesión de cardio HIIT, ¿sí? Así el cuerpo no se acostumbra y varías un poco el entrenamiento y no te aburres, tu cuerpo no se acostumbra y vas rotando el tipo de rutina. Si estás en pérdida de grasa, te recomiendo sesiones de cardio en la semana de 5 a 6 días, ¿sí? Por ejemplo, caminar durante 40-45 minutos y cada tanto, como les digo, hacer una sesión de cardio HIIT. Y si estás en plan de aumento de masa muscular, yo te diría que reduzcas un poco el cardio, que lo hagas, por ejemplo, no sé, 4 veces por semana o como máximo 5, entre 4 y 5, ¿sí? Pero que, digamos, que varíes de acuerdo a tu plan, si estás en déficit o si estás en aumento, para que te ayude, digamos, a llegar a tu objetivo. Y bueno, otra pregunta que me hacen, independientemente de qué tipo de cardio hagas, es cuándo hacerlo, si antes de las pesas, después de las pesas, separado, junto o cómo. Yo lo que te recomiendo es que lo hagas, depende de lo que a vos te guste. Fundamental es que si haces entrenamiento de pesas, después hagas el cardio. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que vos consumiste tu comida del día, tu merienda con carbohidratos, esos carbohidratos los vas a usar en esa sesión de pesas. Nosotros necesitamos mucha energía para entrenar pesas. Lo ideal es hacerlo de esta forma porque, como les dije anteriormente, la energía se va a consumir en las pesas, ¿sí? El glucógeno que tenemos lo va a consumir el entrenamiento de pesas. Y después, cuando vamos al entrenamiento de cardio, como ya no tenemos más energía, el cuerpo va a sacar energía de nuestras grasas. Entonces a nosotros nos conviene, si estamos en un plan de pérdida de grasa, que se consuma la grasa que tenemos, así estamos diosas para llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Por eso te digo siempre que hagas el cardio después de las pesas. Ahora bien, si vos lo querés hacer separado, porque hay veces que, por ejemplo, entrenás piernas y no te dan más las piernas y no querés hacer el cardio, te recomiendo que lo hagas separado de las pesas, que puede ser a la mañana, al mediodía. Haces opción 1, te levantás y haces el entrenamiento de cardio a la mañana, no sé, caminar en la cinta durante 40-45 minutos. Y a la noche, ¿sí?, haces el entrenamiento de pesas. Esa puede ser una opción. O al revés, te levantás, desayunás, haces el entrenamiento de pesas y a la noche haces el entrenamiento de cardio, ¿sí? Yo particularmente utilizo la forma de dividir la rutina, o sea, hago cardio a la mañana y a la noche entreno pesas, porque realmente termino muy cansada, entonces no me dan las piernas. Entonces prefiero hacer eso porque aparte se me hace como más corto, o sea, a la mañana hago una cosa, a la tarde otra, listo, y como que siento que reduzco los tiempos y se finí y cumplí con mis dos cosas. En cambio, si hago las dos cosas juntas, siento que es el entrenamiento de 5 millones de horas y a veces no tenemos tanta energía. Y bueno, esa es como una estrategia para que vos aproveches al máximo el tiempo y tengas energía en las dos sesiones. Pero bueno, nada, estas son recomendaciones que yo les hago y que en general el mundo del fitness les hacemos a todos. Hacer siempre entrenamiento de pesas y después el cardio. El cardio, como ya les digo, elijan ustedes qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les conviene, se sienten más cómodos, lo que sea, ¿sí? La cuestión es cumplirlo, hacerlo y no tirar la toalla enseguida y decir, no, bueno, no tengo ganas, el cardio no lo hago, porque realmente ayuda un montón a nuestro cuerpo, no tanto estéticamente, sino por la salud, ¿sí? Se van a sentir mucho mejor si comen saludable, si hacen el cardio, si entrenan con pesas, y aparte van a tener beneficios estéticos que les va a cambiar un montón el cuerpo, ¿sí? Siempre piensen el entrenamiento de lo que hagan, el deporte que hagan, tanto más, o sea, más para su salud que para su estética. Si bien todas queremos tener los glúteos a cero, no tener celulitis y demás, pero el primer paso, la primera clave es tenerlo en cuenta para la salud, porque nos hace bien a nosotros, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, ¿sí? Y después van a ver que con el paso del tiempo llegan a los resultados que quieren en cuanto a estética. Van a cambiar el cuerpo, no es imposible, solamente es cuestión de no rendirse, ser constantes y van a ver que lo van a lograr, así que no se rindan. Bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que se haya entendido cuál es la diferencia de uno de la otra. Déjame en los comentarios qué tipo de cardio te gusta hacer vos,
si te gusta más el entrenamiento de cardio HIIT o el LIST o cuál haces habitualmente. Y bueno, espero que te guste el video, no olvides de suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales, darle like y compartirlo, así la familia crece más y más. Nos vemos en el próximo video. Chau chis.